Qué curioso que pasaras de esa novela que ocurre en un pasado muy remoto, es tu primera incursión en algo que parezca una novela histórica, ¿no? Que no hizo parte de tu experiencia, que ocurre en otro país, en otra lengua, y pasaras de eso a Historia de Maita, que es una novela en la que el narrador puede verse como Mario Vargas Llosa, hay una identidad, o como Mario Vargas Llosa con comillas, ¿no? Evidentemente ese narrador no eres tú, aunque sea un escritor peruano que tiene una casa en determinado lugar de Lima y que sale a tocar todas las mañanas como lo hacías tú. Historia de Maita tiene un cierto parentesco con El Paraíso en la otra esquina, en ese examen que tú haces de la búsqueda de una sociedad perfecta, ¿no? De la búsqueda de la utopía, que es lo que hacen Flora Tristán y Paul Gauguin en El Paraíso en la otra esquina, y Alejandro Maita, que es un revolucionario fracasado al final, también busca esa sociedad perfecta. Y esto siempre te ha inquietado mucho, la idea de la búsqueda de utopía. Me contaron una anécdota y a mí me impresionó mucho. En realidad todas las historias que yo he escrito han nacido de imágenes que venían o de anécdotas o de cosas que yo mismo he visto, que he leído, que he oído. Y a mí me contaron la historia de este intento revolucionario tan disparatado cuando uno lo cuenta, de un viejo trotskista, un alférez de la policía y un grupo de escolares en el pueblecito de Jauja. ¿Cómo puede un disparate de esa naturaleza nacer? Y entonces pues empecé a hacer investigaciones y descubrí que, claro, esto había sido lanzado por un grupito trotskista. Los trotskistas, como tú sabes, en todas partes del mundo se multiplican porque se dividen y se subdividen y se subdividen. O sea, hay una desesperación por dividirse. Entonces, en Perú ha habido grupos trotskistas, no sé cuántos, pero menos de 10 grupos muy pequeñitos. Entonces, bueno, descubro que este grupo trotskista, donde había un revolucionario que había pasado por las cárceles, que había pasado por todos los grupos de la extrema izquierda, que un día en una fiesta a la que tuvo que ir, él no iba a fiestas, pero que tuvo que ir porque se trataba de un pariente, descubre a un oficial jovencito de la policía que hablaba de la revolución. Y decía, es muy fácil hacer la revolución en el Perú, no se va a las montañas, se va a los Andes. Y entonces él, el revolucionario fracasado, como has dicho tú, de pronto queda fascinado por este joven imberbe de 20 y tantos años que habla de la revolución como una posibilidad real. Y entonces él trata de captarlo para su grupúsculo trotskista, pero en realidad es el joven oficial el que capta a Maita para el sueño de esta revolución, ¿no? No se llamaba Maita por lo demás entonces. Y entonces pues empecé a investigar y me interesó muchísimo la historia, que descubrí que mucha gente que sabía la historia la falsificaba sistemáticamente para quedar bien, porque muchos habían quedado muy mal, es decir, habían prometido su colaboración a Maita y al subteniente Vallejos y los habían dejado colgados en última instancia. Ellos habían preparado lo que después se llamaría un foco guerrillero, pero al final los dejan completamente abandonados y se quedan ellos dos solos con un grupito de estudiantes de colegio de esa ciudad de Jauja que iban a hacer correos una vez que estallara la revolución. Y ese es el momento de la locura, el momento, digamos, más literario de la historia, cuando ellos, abandonados por todos los que habían prometido participar, deciden convertir al grupo de escolares en los guerreros y irse con ellos al monte. Y entonces, pues bueno, escribí la historia, añadiendo, inventando muchas cosas, sin encontrar nunca a Maita, hasta que yo tenía terminada la novela. Y cuando tenía terminada la novela, nadie sabía dónde estaba, decían que se había ido al extranjero. Yo descubrí que estaba preso, que tenía una condena de 10 años por una cosa muy distinta,
y que estaba en Lurigancho, en la cárcel de Lurigancho. Me acuerdo haber ido a la cárcel de Lurigancho a ver si mi personaje existía en carne y hueso, y efectivamente había estado allí, pero acababa de salir de la cárcel después de estar 10 años preso. Entonces me acuerdo que el director de la prisión con el que yo hablé dijo: tenía un amigo íntimo aquí, ¿quiere usted hablar con él? Por supuesto. Hablé con el amigo íntimo, muy desconfiado, pero yo dije: mire, si yo estoy escribiendo una ficción, no va a aparecer el nombre de él, pero tengo fascinación, quisiera oír de sus labios la historia. Y finalmente me dijo: mire, está trabajando en una heladería en Miraflores. Así que salí de la cárcel a esa heladería y lo vi. Vi al personaje en el que había estado 2 años, yo trabajando, inventándolo, y ahí estaba. Y entonces yo nunca he visto una cara de estupor, de estupefacción igual como la de este señor cuando yo le dije: mire, yo hace 2 años que me levanto y me acuesto con usted. 24 horas al día, usted está conmigo. Yo lo he estado inventando, porque estoy escribiendo una novela en la que usted es el protagonista principal. Y abría los ojos como platos, como diciendo: ¿qué clase de loco es el que me dice? Pero al final lo convencí y me dijo: bueno, te voy a regalar una noche, pero nunca más nos vamos a ver. Entonces, efectivamente, fui a mi casa a las 8 de la noche y hablamos casi hasta el amanecer, y fue una experiencia maravillosa que me transformó enteramente la novela que yo había escrito, y sobre todo le dio un final que yo nunca pensé que tendría esa historia. Por lo pronto descubrí que yo sabía mucho más que él de su participación en el intento de Jauja. Había quedado olvidado ahí. Era un episodio, en una vida llena de episodios muy traumáticos, asaltos, expropiaciones, eran los asaltos a bancos que lo habían mandado a la cárcel no sé cuánto tiempo. Y todo eso le interesaba muy poco, y se quedaba estupefacto cuando yo le mostraba los recortes de periódicos donde se comentaba su acción, cómo quedó herido, cómo lo juzgaron. Él no había visto nada de eso, no sabía nada de eso, se equivocaba con las fechas, se equivocaba con los nombres. Era un hombre cansado, tosía todo el tiempo y vencido, derrotado totalmente por la vida. Y de lo único que estaba orgulloso era patético y al mismo tiempo conmovedor. De lo único que estaba orgulloso era de que en la cárcel de Lurigancho, con ese amigo con el que yo había hablado, ellos habían puesto un puestecito donde vendían fruta y que además servía de caja de ahorros para los presos. Y era lo único que lo emocionaba cuando decía: porque nosotros entregábamos comida que era limpia, era absolutamente limpia, lavábamos los vasos, lavábamos los platos, y además les guardábamos el dinero y les entregábamos su dinero y nos respetaban. Era de lo único que estaba orgulloso en una vida que había sido una vida de derrotas, de fracasos. Bueno, entonces creo que al día siguiente empecé a cambiar completamente la historia de acuerdo a mi encuentro con el Maita real, que tenía muy poco que ver con el Maita ficticio que yo había estado inventando. Siempre me ha ocurrido eso con las novelas que yo escribo, siempre la realidad, alguna experiencia se introduce de pronto en la historia y me la transforma enteramente, le da una orientación completamente distinta. Es otra de las cosas fascinantes que tiene escribir una novela, ¿no? Uno es muchas veces un instrumento de elementos que vienen del azar y que de alguna manera iluminan, dan motivaciones completamente distintas, inesperadas a lo que uno ha escrito. Por eso una novela es siempre una caja de sorpresas. Supongo que te ha pasado a ti también, ¿no? Uno cree tener el control de aquello que está contando y no es así. Muchas veces es como el instrumento de unas fuerzas que uno mismo no sabe de dónde vienen, pero son las que dan en última instancia el dinamismo y la dirección definitiva a la historia que uno quiere contar, ¿no?